Hola a todos, muy buenos días, espero estén pasando genial. Muchísimas gracias por haber entrado a este video. Bienvenidos al canal Aprende con B. Como ya habrán notado en el título, hoy voy a tocar el tema de funciones cuadráticas o funciones de segundo grado, que es lo mismo. Entonces, para empezar con dicho tema, ¿a qué le suenan funciones cuadráticas? A cuadrados no, más bien sería a parábolas. Entonces, una función cuadrática o función de segundo grado es del tipo así. Voy a poner y es igual a, eso es una ax al cuadrado más bx más c. Esto es una función de tipo cuadrática. Es lo mismo poner y o poner f de x es igual a ax cuadrado más bx más c. Para que no se confundan, si les aparece esto, es lo mismo que esto. F de x es igual a esa función. Esa función es de segundo grado. Podemos ver que hay un término de la x elevado al cuadrado. Entonces la función es de segundo grado. Ahora, dicha función va a ser, al graficarla, una parábola. Son parábolas las gráficas de las funciones cuadráticas. Parábola. Una parábola, ¿qué es una parábola? Bueno, algo así. Así, en caso de que la concavidad sea negativa, así. Entonces, dan parábolas. Bien. Una cosita que voy a comentar acá. El punto más alto, en este caso, el punto más bajo aquí, es el vértice de la parábola. Aquí voy a poner vértice. El vértice de la parábola. Bárbaro. Y esta es una parábola de concavidad positiva, se dice cuando la parábola queda positiva, o concavidad negativa cuando viene desde abajo. Algo importante a tener en cuenta, que dependiendo el numerito, estos son números, A, B y C son números, dependiendo qué valor tenga A, si es positivo o negativo, la parábola va a tener o concavidad positiva o concavidad negativa. Va a ser de este tipo cuando A es positivo, o sea cuando A es mayor a 0, y si no nos va a quedar una parábola así, de concavidad negativa, cuando A es menor a 0. Bárbaro. ¿Qué otras cosas tendrían ustedes que tener en cuenta antes de graficar? Saber, por ejemplo, la función en qué punto va a cortar el eje de la cis, o sea, su ordenada, la ordenada en el origen. Hay que tener en cuenta la ordenada. La ordenada, esto, ustedes para hallarla hacen f de 0, o sea, en la función, como que dice f de x, esto, f de 0 es sustituir la x por 0 y ver qué da. F de 0 siempre les va a dar, piensen que siempre va a dar el término en c, el numerito en c, o sea, el término independiente. ¿Por qué independiente? Porque no está dependiendo de la x. Siempre f de 0 es igual a c, esta es la ordenada, que es donde la función corta el eje y, donde la función corta el eje de las y. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta al graficar? Las raíces, o sea, los cortes en eje x, cortes eje x, ¿qué hacemos acá? Cortes eje x, aplicamos, por ejemplo, báscara, nunca falla, báscara. Los únicos que podemos fallar acá somos nosotros, si ponemos mal los números, pero báscara nunca falla. Entonces, báscara, ¿cuál es la formulita? X es igual a menos b más menos raíz del valor de b elevado al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Bien, y además de esto, ¿qué otra cosa podríamos tener en cuenta? Ya vimos que la ordenada era una de ellas, las raíces otra, y
La otra sería, ¿dónde está el vértice de la parábola? Dentro del gráfico, ¿dónde está el punto del vértice? O sea, ¿cuáles son sus coordenadas X e Y del vértice? El vértice. Las coordenadas X del vértice la vamos a calcular así, como menos el valor de B dividido 2 por A. El valor de Y del vértice va a ser, sustituyendo en la función por lo que dé este valor. Por ejemplo, si este valor les da 1, X del vértice es 1, Y del vértice sería siendo F de 1, o sea, como aquí hicimos F de 0, sería F de 1, o sea, sustituir 1 en lugar de la X. Como ejemplo, o sea, es hacer F de lo que da X del vértice. Esto es el Y del vértice, F de X del vértice, y esto es el X del vértice. Aquí les puse un ejercicio que vamos a ir resolviéndolo paso a paso. F de X es igual X al cuadrado menos 6X más 5. A, el término que está adelante de la X cuadrado, ustedes no ven ninguno, pero ¿qué hay aquí que no se ve? Un 1. Porque 1 por X cuadrado es lo mismo que X al cuadrado. O sea, no es necesario ponerlo, pero siempre, cuando no hay ningún numerito aquí adelante, es como si hubiera un 1. Entonces A vale 1. Y 1 positivo, porque acá no dice menos X al cuadrado. Solamente X al cuadrado está positivo. Entonces A vale 1. B, ¿cuánto vale? Sabemos que A vale 1. B es el término que está adelante de la X. Negativo 6, o sea, menos 6. Y el término C, más 5, o sea, 5, positivo. C vale 5, B vale menos 6 y A vale 1. Como A es igual a 1, o sea, es mayor a 0, digamos, es positivo, la parábola va a ser de este tipo. X del vértice era menos B dividido 2 por A. Y aquí es donde tienen que tener cuidado al hacer las cuentas. Menos B, pongan menos el valor de B, que es menos 6. O sea, menos 6. Menos y el valor de B. Dividido 2 por el valor de A, que es 1. Dividido 2 por 1. Entonces, menos 6, menos, esto se hace más, o sea, positivo 6 queda arriba. Dividido 2, 2 por 1 da 2. 6 dividido 2 da 3. Entonces 3 es el valor de X del vértice. X del vértice es 3. Entonces, el Y del vértice es hacer F de 3. Sustituir en la función la X por 3. Entonces nos va a quedar, en vez de X al cuadrado, nos quedaría 3 al cuadrado menos 6 por 3 y más 5. O sea, esto va a ser igual. 3 al cuadrado, 3 por 3, 3 por 3, 9, menos 6 por 3, 18, más 5, menos 4. ¿Qué es esto? Bueno, este es el valor de Y del vértice. Y este 3 era X del vértice. ¿Qué nos está faltando? La ordenada y las raíces. Entonces, esto es vértice. La ordenada era F de 0, ¿se acuerdan? La ordenada es F de 0. F de 0 daba el término en C. Siempre F de 0 da C, o sea, 5. Y lo otro que está faltando acá son las raíces. Entonces las raíces, como ya habíamos comentado por Bhaskara, ¿cómo nos quedarían? La formulita de Bhaskara decía que X es igual a menos B, o sea, menos el valor de B. B es menos 6 acá, menos el valor de B va a ser 6 positivo, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 6 al cuadrado, menos 6 por menos 6, va a dar positivo 36. Todo esto menos 4 por el valor de A, que es 1, por C, que es 5. Y todo dividido 2 por A, o sea 2 por 1, que va a dar 2. Bárbaro. Esto aquí es igual a ¿qué? A 6 más menos raíz de 36 menos
4 por 1, 4, por 5, 20, o sea 36 menos 20, y todo dividido 2. 36 menos 20 da 16, entonces es igual a x es igual a 6 más menos raíz de 16, todo sobre 2, y esto es igual a 6 más menos raíz de 16, que es 4, todo dividido 2, entonces aquí tenemos dos opciones, las dos raíces, 6 más 4, 6 más 4, 10, dividido 2, x va a dar 5, y la otra 6 menos 4, 2, dividido 2, x va a dar 1. Sabemos que la función va a estar cortando al eje y en 5. O sea, para x0, 5. Voy a ubicar por acá el 5. Aquí va a cortar el eje y. ¿Qué más sabemos? Que las raíces, al ser 1 y 5, en 1 y 5 de eje x, va a estar cortado el eje x. O sea, voy a poner el 1 aquí, el 5 más o menos por aquí. Sé que aquí y aquí va a estar cortado el eje x. Bárbaro. ¿Qué otra cosa sabemos? Vértice. X del vértice 3 y del vértice menos 4. O sea, para x del vértice 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 3 y menos 4 es el punto del vértice. Ahí lo ubiqué. Para x3, para y menos 4. Genial. Entonces ahora, ¿qué tenemos? Tenemos absolutamente todo. ¿Cómo nos va a quedar la parábola? La parábola va a ser la función que viene por aquí, corta en 5 el eje de la cis, corta el eje de la cis en 5, sigue bajando, corta el 1, corta en 1 porque es una raíz, viene hasta acá, que es el vértice, ahí pega la vuelta, corta en 5 porque es la otra raíz, y sigue subiendo. Entonces, esta es nuestra parábola. Bueno gente, espero que esto lo hayan entendido de forma bastante fácil. Voy a subir un próximo video bien prontito explicando varios ejemplos de este tipo y un poquito diferentes. Que pasen genial, nos vemos la próxima en un siguiente video. Chao.